Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar estudiando los asientos contables. En esta ocasión hablaremos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando veíamos la definición de contabilidad, hablábamos que entre los objetivos de la contabilidad se encuentra determinar el resultado de las empresas y preparar reportes financieros que muestren dichos resultados y que permitan a los interesados tomar decisiones sobre la empresa. Decisiones de tipo financieros particularmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ejercicio, nos referimos normalmente a un año, a un año lectivo de enero a diciembre. El ejercicio fiscal es este año que está estipulado por nuestras leyes tributarias, pero que en algunos casos puede ser menor a 12 meses. Por ejemplo, cuando una empresa inicia operaciones después del 1 de enero, puede ser enero, 2 de enero, 3, 20, en febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Su ejercicio fiscal en ese primer año ya no va a ser de un año, sino del periodo que haya entre la fecha en que inició operaciones al 31 de diciembre. ¿Ok? Puede ser desde 364 días hasta 3 días, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando nosotros del resultado del periodo, ya no del ejercicio, sino del periodo. Este periodo puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, etc. Todas las empresas tienen que sacar la contabilidad, hacer cierres parciales cada mes con sus respectivos reportes financieros. Algunas empresas, aparte de sacarlos por mes, también van sacando reportes bimestrales o semestrales. ¿Por, ¿Por qué hacen esto? Si es más trabajo. Bueno, pues porque es necesario ir revisando cómo va avanzando la empresa, ir comparando este semestre con el mismo semestre pero del año anterior o estos 2 meses con los 2 meses anteriores, porque en esa forma ellos se dan cuenta cómo se está comportando las finanzas de la empresa y lo necesitan para, como ya hablamos, que es un objetivo de la contabilidad, tomar decisiones importantes sobre las operaciones y sobre acciones a seguir. Es igualito como en la escuela, ustedes van revisando día a día o semana tras semana cómo van con sus trabajos, qué deben, qué calificaciones llevan para tratar de mejorar el resultado que van a obtener al final del parcial o del semestre. Igualito, es aquí, ¿ok? Entonces, decíamos, recapitulando, por ejercicio entendemos un año y por periodo puede ser desde una semana hasta un semestre, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Bueno, este resultado del periodo puede ser, estamos hablando de una ganancia o utilidad o una pérdida. Creo que los conceptos de ganancia y pérdida los tienen todos muy claros. ¿Ok? Vamos a ver ahora esta cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De qué se trata? Aquí tenemos nuestro esquema de mayor. ¿Ok? Bueno, la cuenta de pérdidas y ganancias no es otra cosa, o bueno, lo que hace es resumir los ingresos y gastos de un periodo contable. Vean que aquí ya está hablando de un periodo, no de un ejercicio. Y muestra, su saldo muestra el resultado obtenido. Para poder llegar a este punto de observar el resultado obtenido por la empresa en ese periodo contable, necesito traspasar a esta cuenta de pérdidas y ganancias los saldos de las cuentas de resultados. Ustedes recordarán en la clasificación de las cuentas contables, tenemos en un primer nivel que se dividen en cuentas de balance y cuentas de resultados. Bueno, pues en este caso, para esta cuenta solo nos vamos a ocupar de las cuentas de resultados. ¿Por qué conceptos vamos a cargar la cuenta?
¿Cuáles van a ser los cargos que hagamos aquí? Bueno, vamos a cargar los saldos que tengamos en nuestras cuentas de costos y en nuestras cuentas de gastos. Los abonos. Vamos a abonar por los saldos de las cuentas de ingresos. Como toda cuenta contable, tenemos que sacar las sumas, tanto de los cargos como de los abonos. Debemos comparar estas sumas a la más grande, restarle la menor para obtener el saldo. Si obtenemos un saldo deudor, es decir, que el lado del debe fue mayor que el haber, estaremos hablando de que tenemos una pérdida. Si por el contrario la suma de nuestros abonos son mayores a la suma de nuestros cargos, tendremos un saldo acreedor y estaremos hablando de que la empresa obtuvo una ganancia o utilidad. ¿Se perdieron? Vamos a continuar con otra forma de explicar esto. Si yo gasto más de lo que vendo, quiere decir que mis costos y mis gastos son mayores que mis ingresos, que los ingresos que obtuve por las ventas. Y en este caso hablamos de una pérdida, ¿ok? Yo vendo 1,000 pesos, pero para obtener esos 1,000 pesos me gasté 1,200, estoy perdiendo. Por el contrario, si vendo más de lo que gasto para poder vender, quiere decir que mis ingresos son mayores que la suma de mis costos y mis gastos. Y en ese caso, estaré hablando de que obtuve una utilidad. ¿Ok? Si se fijan, si yo trazo aquí estas dos líneas, entonces tengo mi cuenta de pérdidas y ganancias. Y estoy hablando de los saldos. Cuando mi saldo en la cuenta es deudor, hablo de una pérdida, porque representa que los costos son mayores que los ingresos. Si mi saldo es acreedor, estoy hablando de que se obtuvo una utilidad, porque quiere decir que mis ingresos fueron mayores que los gastos y los costos. ¿Ok? Así está más fácil, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque recordemos que la cuenta de pérdidas y ganancias resume los ingresos y gastos. Tenemos aquí el resumen de todas esas cuentas que pudimos haber afectado en el periodo. Aquí ya las juntamos todas. El saldo nos muestra el resultado obtenido. Vamos a verlo ahora con el caso práctico que hemos venido trabajando, el de Viajando Ando, la agencia de viajes. Estos son los esquemas de mayor que obtuvimos ya con sus saldos del ejercicio anterior. Son todas las operaciones que se tuvieron en noviembre, registradas en esquemas, y en cada esquema sacamos sumas y obtuvimos los saldos. Ahora, estas cuentas vamos a revisar con esa clasificación que recordé hace rato. Vamos a ver cuáles son cuentas de balance y cuáles de resultados. Bancos es una cuenta de balance de activo circulante. Capital social es cuenta de balance, cuenta de capital. Edificio de balance es activo fijo. Fondo fijo de caja es activo circulante, así que es una cuenta de balance. Equipo de cómputo es activo fijo, cuenta de balance. Mobiliario y equipo de oficina también es activo fijo, es una cuenta de balance. Nos quedan entonces gastos por telefonía, gastos de papelería e ingresos por ventas. Estas cuentas son cuentas de resultados y son de las que nos vamos a ocupar para poder trabajar con la cuenta de pérdidas y ganancias. Gastos, si recordamos la clasificación de las cuentas de resultados, se dividen en cuentas de gastos y de costos y de ingresos. Gastos por telefonía es una cuenta de gastos, lo mismo que gastos de papelería. E ingresos por ventas, pues es una cuenta de ingresos. ¿Ok? Una vez más pongo aquí la definición de la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, es el resumen de los ingresos y gastos de un periodo contable. Por eso estamos aquí, vamos a trabajar con las cuentas de ingresos, en este caso solo es una, y las cuentas de gastos. Continuemos.
Nuestra primer cuenta, la cuenta de ingresos por ventas, tuvo un saldo acreedor de 1,050 pesos. Quiere decir que esto es lo que vendimos en el mes, 1,050 pesos. Tenemos que traspasar estos 1,050 a la cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos un saldo acreedor. En pérdidas y ganancias debe también quedar esta cantidad del lado acreedor. Pero ¿qué hacemos? No es nada más escribimos y ya. Tenemos que hacer un asiento contable. Si aquí está acreedor, para cancelar esta cuenta, para traspasarlo, vamos a cargar. Vamos a hacer un cargo de 1,050 pesos, la misma cantidad, con el asiento de traspaso 1. Nos habíamos quedado en el asiento 10, no continuamos con el 11, porque el ponerle esta nomenclatura de T1 nos hace diferenciar entre cuáles son las operaciones normales de la empresa y cuál ya es una operación que representa un traspaso. ¿Ok? Por eso empezamos con T y el número 1. Entonces, aquí cargamos. Si la teoría de la partida doble nos dice que a todo cargo corresponde un abono, quiere decir que en la otra cuenta vamos a abonar 1,050 con el número de asiento es T1. Entonces, aquí, si comparamos, ya nos quedó del mismo lado en el debe que la cuenta de ingresos por ventas. 1,050, 1,050. ¿Ok? Si taparamos el nombre de la cuenta, pues casi podríamos estar pensando que es la misma. Así nos tiene que quedar. Ahora, en ingresos por ventas, como tenemos lo mismo en cargos que en abonos, esta cuenta se cancela en automático. Si ustedes hacen la resta, pues les va a dar 0. Está saldada, es otra forma en que lo llamamos los contadores. Entonces, para representar que la cuenta ya está saldada, que está en ceros, vamos a trazar una línea doble, más pequeña que la línea de las sumas o de los saldos. ¿Ok? No se nota tanto que aquí es línea doble, pero sí. Entonces, esta cuenta ya se saldó y aquí tenemos un primer movimiento. Vamos con la siguiente cuenta, que es la de gastos de luz. ¿Ok? Aquí teníamos un saldo de 300 pesos. Tenemos que pasar estos 300 que están en el debe a la cuenta de pérdidas y ganancias igual en el debe. Entonces, si aquí está en el debe, vamos a abonar con el traspaso 2 y en pérdidas y ganancias vamos a cargar con el traspaso 2. ¿Ok? Se fijan, ya quedó del mismo lado. Entonces, ¿qué nos queda? Marcar que esta cuenta ya quedó saldada. Ponemos nuestra línea doble y eso ya indicamos que ya está en ceros. ¿Ok? Vamos con la siguiente cuenta. Gastos de papelería, ahí tenemos un saldo de 800 pesos deudores. Hay que pasarlos aquí en el debe, en pérdidas y ganancias. Entonces, pérdidas y ganancias cargamos con el asiento T3, 800 pesos, y vamos a abonar a gastos de papelería 800 pesos con el asiento de traspaso 3. ¿Ok? Ya tenemos aquí y esta cuenta queda saldada. Ponemos nuestra línea doble. Y es todo lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos el resumen de nuestras cuentas. Gastos de luz quedó saldada, igual que papelería e ingresos por ventas. ¿Ok? Aquí no pude poner más corta la línea. Lo normal es que esté más cortita, pero bueno, tampoco pasa nada si está así de larga. En pérdidas y ganancias tengo ya 3 movimientos. El traspaso 1 de 1,050 que quedan acreedores, como estaba el saldo de ventas. 300 pesos deudores, que era el saldo de gastos de luz, y 800 pesos deudores, que era el saldo de gastos de papelería. ¿Ok? Entonces estamos cumpliendo con esa definición que nos dice que resume las cuentas de resultados. Ahora podemos decir que aquí tenemos todas las cuentas de resultados en una sola. Vamos a continuar. Esta cuenta de pérdidas y ganancias, ¿qué nos falta? Tenemos que llegar al saldo. Para llegar al saldo, lo primero que tenemos que hacer es obtener las sumas. Así que trazamos nuestra línea para sumar y sumamos. Cargos nos dan 1,100, abonos nos dan 1,050. Ahora sí, vamos a hacer la resta para obtener el saldo. Trazamos nuestra línea y al mayor le vamos a quitar el menor. Tenemos 50 pesos deudores. ¿Por qué deudores? Porque 1,100 es el mayor, entonces aquí ponemos el resultado.
Y estos 50 pesos, ¿qué nos representan? Porque decíamos que aquí, que pérdidas y ganancias muestra el resultado del periodo. Bueno, ¿qué resultado es? Es una pérdida, porque está del lado del cargo, del debe. Si estuviera del lado del haber, estaríamos hablando de una utilidad. ¿Se acuerdan que lo vimos unas diapositivas atrás? El lado del debe, un saldo en el deudor nos indica una pérdida, un saldo acreedor nos indica que hay una utilidad. ¿Ok? Vamos a continuar. Solamente nos falta ahora hacer un traspaso al resultado del ejercicio. Este movimiento van a entender el porqué del movimiento cuando veamos la próxima semana los estados de estados financieros y entre ellos el estado de resultado. Ahí van a entender para qué hacemos este último traspaso. Ese saldo que tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias lo vamos a traspasar a una cuenta que se llama pérdida del ejercicio. ¿Por qué pérdida? Porque ya vimos que si el saldo es deudor, es una pérdida. Si hubiésemos obtenido un saldo acreedor, entonces esta cuenta en la que traspasamos no se llamaría pérdida del ejercicio, sino utilidad del ejercicio. ¿Ok? Y entonces, si nuestro saldo es deudor, vamos a abonar los mismos 50 pesos para poder cancelar esta cuenta. Y en pérdida del ejercicio vamos a cargar con el asiento de traspaso 4, 50 pesos. ¿Ok? Y ahora sí, aquí ya estamos cerrando todo el proceso de nuestro, bueno, casi todo el proceso de nuestros asientos contables. ¿Sí? Y podemos decir que terminamos